final de todo corazón. Encomienda tu camino a Jesús, el buen pastor. Confía en Él y Él hará, y obtendrás la respuesta. Confía en Él y Él hará, y obtendrás la respuesta. No hay otro como Él, es fiel y verdadero. Tú eres mi único Dios, creador y redentor. Por siempre te honraré y tu nombre invocaré, Jesús. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y cuando tu alma angustiada esté, clama de corazón a Jesús el Salvador, y verás muy pronto su mano en ti, la victoria en Él tendrás. Confía en Él y Él hará, y obtendrás la respuesta. Confía en Él y Él hará, y obtendrás la respuesta. No hay otro como Él, es fiel y verdadero. Tú eres mi único Dios, creador y redentor. Por siempre te honraré y tu nombre invocaré, Jesús. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. No hay otro como Él, es fiel y verdadero. Tú eres mi único Dios, creador y redentor. Por siempre te honraré y tu nombre invocaré, Jesús. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Adoro tu nombre, bendigo tu nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Saludarlos a cada uno de ustedes, los estudiantes de la Escuela de Jesús. Todos ustedes son muy bienvenidos en el nombre del Señor. Es una enorme bendición que nos regala el Señor de estar otra vez aquí para estudiar juntos la palabra del Señor. Todos bienvenidos. Les invitamos a que por favor compartan este link con todas sus amistades, sus contactos, en fin, y anime a otros a que se suscriban a nuestro canal, a la Escuela de Jesús. Entonces, ahí está pues la invitación. Queremos que ustedes se conviertan también en multiplicadores de este programa y especialmente de este estudio, esperando que sea de gran bendición para todos. Antes de lo demás, vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija, el que nos guíe esta noche, pues lo necesitamos a Él. Sin Él nada podemos hacer. Soberano Señor Jesús, le damos gracias a usted en esta hora. Nos regalas tan grande bendición. Este privilegio es maravilloso, que nos permita, Señor, sentarnos una vez más a tus pies para estudiar tu santa palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Que seas tú el que nos enseñes, el que nos hables, pues tú eres, Señor, nuestro Maestro. De ti dependemos y en ti esperamos. Bendiga a cada uno de los estudiantes de la Escuela de Jesús esta noche. Donde quiera se encuentren, esté tu bendición en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos pues, y esta noche tenemos la bendición, nos acompaña nuestra hermana Elizabeth, que es mi hija mayor. Bienvenida en el nombre del Señor, y un privilegio tenerla aquí en la presentación de la Escuela de Jesús. Amén, muchas gracias, papi. Y estamos aquí nuevamente en la Escuela de Jesús. Es de gran bendición poder aprender más de la palabra de Dios, y espacios como estos es un privilegio que podamos tener.
donde se nos enseña la palabra de Dios. Y aquí tenemos 3 preguntas que quedaron por responder y entonces vamos a comenzar con ellas. Muy bien. Bueno, tenemos la primera pregunta y dice: Pastor, pregunto, en la gran tribulación, fuera de Israel, ¿otras personas también se podrán convertir? ¿Se pueden tomar como gentiles? Desde luego que sí. La gran tribulación es un periodo especialmente para quienes, hoy no hayan conocido la verdad. Porque si una persona ya conoce hoy la verdad y no la obedece, no la cree, para ese no hay ninguna oportunidad. Léase 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Las personas que conociendo la verdad no la aman, las personas que conociendo la verdad no la obedecen, para ellos no hay ninguna otra oportunidad. En cambio, para las personas, en el caso de Israel, que hasta el día de hoy pues no ha entendido siquiera de que Jesús es el Mesías, le será revelado en el tiempo de la gran tribulación. Y con él, con Israel, que se convertirá a Dios como nación en el tiempo de la gran tribulación, naciones enteras se van a convertir también a Dios en ese tiempo, pero especialmente personas que hoy no conocen el Evangelio, que no conocen la verdad. Isaías capítulo 60 dice despierta, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, habla de la gran tribulación, mas en ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, ese será un tiempo extraordinario de salvación, pero desde luego no para las personas que hoy conocemos el Evangelio. Las que ya conocemos el Evangelio, nuestra salvación es ahora. Necesitamos las 2 condiciones de Tesalonicenses: es amar la verdad y obedecer la verdad, creerla y obedecerla. Si una persona que conoce la verdad no la ama y una persona que conoce la verdad no la obedece, no existe otra oportunidad. Amén. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Podrían explicar dónde Jesús dice, podría explicar dónde la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores? Sí, está en el Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero tiene un pero. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Es decir, una persona es un pecador, pero de corazón, con su corazón arrepentido, se humilla en la presencia de Dios, Dios lo oye. Eso es lo que Jesús nos presentó en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El publicano era un pecador, pero dice Jesús, cuenta Jesús que el fariseo oró consigo mismo, no le oró a Dios, sino que se hizo un autoelogio de lo que él hacía y de lo que él era. Y miró por encima con desprecio al publicano, diciendo: no soy un ladrón como ese publicano que está allí. O sea, el publicano era un pecador. Y él dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Es decir, él reconoció su pecado. Eso fue lo que dijo Jesús también al comenzar el Sermón del Monte en San Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, es decir, que reconocen que son pecadores, que necesitan indispensablemente la gracia y la misericordia de Dios. Si una persona se humilla de corazón, por más pecador que sea, el Salmo 53, 17 dice que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Amén. Bueno, yo creo que está muy claro. Y tenemos una última pregunta. Dice, ¿podría explicar las partes en la Biblia donde Jesús pareciese que hablase con el Padre? ¿Por qué lo hace? Es sencillo, es elemental, basta mirar un ejemplo. Lo que Jesús hace realmente es darnos una tremenda lección, en 2 sentidos. Una, Jesús en su humanidad, como el Hijo de Dios,
fue nuestro modelo, nuestro ejemplo, y es tanto que Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, Cristo en los días de su carne, no hoy. Algunos quisieran presentar a Jesucristo todavía de rodillas o postrado ante el Padre, hoy orando o intercediendo por nosotros. Eso es una fantasía religiosa. Cristo en los días de su carne. Los días de su carne comenzaron en la concepción y terminaron en la sepultura. Los días de su carne, que describe Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne oró, Cristo en los días de su carne lloró, Cristo en los días de su carne aprendió la obediencia. Es decir, todo eso ocurrió de orar, de llorar, de aprender a obedecer, ocurrió en los tiempos de su carne, en los días de su carne. Resucitado ya es otra cosa. Entonces, en primer lugar es eso. Y en segunda instancia, tomemos un ejemplo de una oración de Jesús. Veamos una oración de Jesús para que veamos con quién hablaba. San Mateo capítulo 11, verso 25. Note lo que dice Jesús. Jesús está orando. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, ¿por qué? Porque así te agradó. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Note lo que él está diciendo. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce a alguno sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El único, miren lo que Jesús está haciendo en esta oración. Ni al Padre conoce a alguno sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es potestativo del Hijo revelarle a una persona quién es el Padre. Si el Hijo no le revela a una persona quién es el Padre, no tiene cómo. Y el único que conoce al Hijo es el Padre. Entonces, mire, lo que Jesús está diciendo, aparentemente en esta oración, es una tremenda enseñanza. El único que conoce al Padre es el Hijo. Y el único que puede darle a una persona o revelarle a una persona quién es el Padre es el Hijo. Recuerde, San Juan, el apóstol que estaba ahí, uno de los 12 que estaba escuchando esa enseñanza de Jesús, note lo que escribió primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Note que es potestativo del Hijo revelar quién es el Padre. Y por eso dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí tiene el ejemplo de una oración de Jesús. Lo que hay es una tremenda enseñanza acerca de su divinidad. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y no tenemos que ir a mirar en otros libros o investigar. La misma palabra de Dios tiene las respuestas para todo. Amén. Así es. Entonces, ¿qué tal si entramos hoy en el tema? Excelente. Y vamos a leer entonces en Romanos el capítulo 6, del versículo 15 al final. Dice la palabra de Dios, estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora, ustedes se avergüenzan de aquellas cosas.
pues conduce a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces Muy vamos bien. con la lección del día de hoy. Muy bien, gracias a Dios. Nos detenemos pues aquí en esta segunda parte del capítulo 6 de Romanos con el tema expuesto a partir de el verso 15 en adelante con los interrogantes que tenemos esta noche. O siervos de la ley o siervos de Cristo. El título que normalmente viene en los intermedios que le pone la sociedad bíblica dice siervos de la justicia. Vamos a ver, normalmente el apóstol usa unas analogías muy especiales en este capítulo 6, casi en toda la carta a los romanos, pero especialmente en este capítulo 6. Recordemos que el apóstol comenzó haciendo una analogía de lo que es la nueva vida en Cristo, comparándola con el bautismo, o el bautismo comparándolo con la muerte y la sepultura de Cristo. Entonces tenemos que allá a partir del verso 1 hace él esa analogía cuando va a decir, ¿qué va a decir él? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y se responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, en esta analogía que él hace, en esta comparación que hace con la muerte y la resurrección, es para decirnos que todos los que ya hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos y ya pasamos por el proceso de la muerte, de la sepultura y de la resurrección juntamente con Cristo. Ahora, el análisis vuelve Pablo para citarlo aquí a partir del verso, lo citó en el verso 14. El verso 14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí hay una situación. Presenta lo que fue el pasado del creyente y lo que es su presente. En el pasado, el creyente era un esclavo del pecado y por lo tanto estaba sujeto a la ley. Es decir, estaba sometido a la ley. Toda persona, hablando jurídicamente, que ha cometido algún delito, que ha de alguna manera transgredido las leyes de un país o de la ley en cualquiera de sus formas, esa persona está bajo la ley. ¿Por qué? El día que lo capturen tendrá que pagar. Todas las personas que están en las cárceles, sindicados de haber cometido determinado delito, sentenciados, esas personas están bajo la ley. ¿Por qué? Porque hicieron transgresión de la ley, o violaron la ley, o no respetaron las leyes y en consecuencia, pues están en una cárcel o están siendo reos de la justicia. Esas personas están bajo la ley. Pero si una persona no le debe nada a la ley, no tiene por qué huir de la ley, ni tampoco la ley tiene que perseguirlo, ni esa persona tiene que estar asustado o sentirse de alguna manera amedrentado por la ley, porque es que ya no le debe nada a la ley. Entonces, aquí presenta la cuestión. Antes de que llegáramos a Cristo, estábamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque éramos pecadores y por lo tanto estábamos sometidos, sujetos a la ley y teníamos que rendirle cuentas a la ley de nuestros hechos, porque estábamos bajo la ley.
Pero si una persona ya se murió, entonces el ejemplo que el apóstol va a citar aquí, supóngase que hay una persona que es un delincuente, pero esa persona se muere. El día que esa persona se murió y jurídicamente se establece, legalmente se establece de que esa persona legalmente está muerta, es decir, se logra demostrar plenamente de que esa persona realmente murió. Ese día que esa persona muere, la ley tiene que terminar todo proceso que tenía contra esa persona, porque esa persona ya se murió, y al morirse, todo lo que la ley había establecido es que la paga del pecado es muerte. Y si ya se murió, pues ¿qué más le va a cobrar? Hasta ahí llegó la ley. La ley llega con los individuos hasta que se mueren. Hasta ahí tiene soberanía la ley. De ahí para allá, la ley ya no tiene nada que ver con una persona que está en un cementerio que ya se murió. Lo mismo pasa en este caso. Cuando una persona espiritualmente murió al mundo, se separó del mundo, renunció al mundo, se arrepintió de corazón, se consagró a Dios, se bautizó en el nombre de Jesucristo, al bautizarse, el bautismo simboliza muerte, sepultura y resurrección. Ya esa persona se cuenta no como el delincuente o la persona transgresora que había ayer, sino que más bien se cuenta como una persona que ha nacido de nuevo, y al nacer de nuevo nace sin deudas con la ley. Un bebé cuando nace un bebé no tiene cuentas con la ley. Por ejemplo, el día martes, para citar un ejemplo, nació Vincent, un nuevo un niño que es parte de la escuela de Jesús, hijo de nuestro hermano Fran y de su hermana Zulay. Entonces nació el bebé el martes, Vincent. Vincent no tiene nada con la ley, es decir, él no le debe nada a la ley, nace libre de la ley porque es un niño que acaba de nacer. Lo mismo cuando una persona se arrepiente de todo corazón, se bautiza en el nombre de Jesucristo, a partir de ahí vive una vida nueva, es como un bebé. No tiene cuentas pendientes con la ley porque no tiene un pasado, ¿correcto? Al no tener un pasado no tiene un récord criminal y por lo tanto la ley no lo puede acusar de nada. Ese es el ejemplo que el apóstol está citando. Pero cita a partir del verso 15 en adelante otro ejemplo. Y le dice, mire, cuando ustedes antes de llegar al Evangelio vivían en otro tiempo, en sus pecados, ustedes eran esclavos de la ley, es decir, vivían bajo la soberanía, bajo la jurisdicción de la ley, vivían ustedes en ese tiempo, y por lo tanto la figura que él va a citar aquí es la de esclavos. Ustedes eran esclavos de la ley en ese entonces. Pero el día que se murieron con Cristo, se sepultaron con Él y resucitaron a una nueva vida, ya dejaron de ser esclavos de la ley, ahora tienen otra esclavitud, pero es distinta. La esclavitud que tienen ahora es que son esclavos de Cristo. Esta palabra esclavo la usa exclusivamente el apóstol aquí para referirse a la obediencia, es decir, lo que él en sí está diciendo, cuando ustedes, antes de convertirse en a Cristo, antes de nacer espiritualmente, ustedes le obedecían a la ley y tenían que obedecerle a la ley porque estaban sujetos a la ley y por lo tanto le tenían que obedecer a la ley. ¿Y cuál es el resultado de obedecer a la ley? El resultado de obedecer a la ley es la muerte, porque lo que hace la ley es decirle al pecador, usted es pecador y tiene que morir, usted está condenado a muerte porque la paga del pecado es la muerte. En cambio ahora que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ahora en este tiempo ya no somos
los esclavos de ayer ni del pecado ni de la ley, sino que ahora obedecemos a Cristo. Es decir, que somos esclavos de Cristo, quiere decir que ahora le obedecemos a Cristo. En el pasado éramos unos esclavos obligados, es decir, por obligación éramos esclavos. Eso no dependía si queríamos o no queríamos, estábamos bajo la ley, bajo el pecado y teníamos que obedecerlo. Pero ahora somos unos esclavos voluntarios, es decir, voluntariamente hemos decidido obedecer el Evangelio de Cristo, obedecer la gracia del Señor, obedecer a Dios. Les voy a citar un ejemplo más para que les quede más claro. Cuando una persona, respecto de esto de que es morir, antes de morir la persona tiene cuentas pendientes con la justicia y por lo tanto tiene deudas y está sujeto a la ley. Pero una persona que muere y resucita ya no tiene compromisos con la ley. En el capítulo siguiente, es decir, el capítulo 7, vamos a ver un ejemplo que el apóstol va a citar. La mujer casada está sujeta, ¿por qué? Por la ley a su marido. Es decir, la ley establece que esa mujer le pertenece legalmente o es la esposa legal de un hombre, que sea su marido. Y por lo tanto, si esta mujer en vida de su marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido un día se muere, el día que su marido se murió, ese día ella quedó libre y puede casarse con el que quiera, de ahí en adelante. Ella quedó libre ¿de qué? De la ley del marido. Por lo tanto, puede casarse con cualquiera otro y nadie la puede llamar adúltera. Un ejemplo, cuando Lázaro murió, la Biblia no nos dice si Lázaro era casado o era soltero, pero hagamos una suposición que Lázaro era casado. Si Lázaro hubiera sido casado, al morirse Lázaro, todo su contrato legal de matrimonio con la esposa, si hubiera sido casado, terminó. De tal manera que al cuarto día que Jesús resucita a Lázaro, lo levanta de los muertos, lo saca de la tumba, ya dependía de él. Si quería volverse a casar con su mujer, si así hubiera sido, es decir, si hubiera casado, o decirle a su mujer, ¿sabe qué? Ya nuestro contrato matrimonial terminó, porque cuando Lázaro se murió, todas sus cuentas pasadas quedaron canceladas. ¿Correcto? Ahí terminó la validez de todos los contratos firmados por Lázaro, terminaron cuando se murió. De tal manera que cuando resucitó, ya no tiene contratos pendientes por cumplir, porque todos se habían terminado con su muerte. Ese es el ejemplo que el apóstol está citando. Cuando una persona de verdad viene a Cristo de corazón, con ese corazón, como citábamos ahora en las preguntas, contrito y humillado, se humilla en la presencia de Dios, se arrepiente de todo corazón, se bautiza con sinceridad en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. A partir de ahí vive una vida completamente nueva. Oiga la condición, una vida nueva. Porque si una persona se bautiza, pero sigue en fornicación, sigue estando bajo la ley. No importa que sea bautizado. Simón se bautizó en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, según Hechos capítulo 8, verso 13 en adelante, pero a partir del verso 17 se ve que este hombre no se había arrepentido. Y Pedro le va a decir más adelante, en prisión de oscuridad, en hiel y amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Es decir, este hombre se bautizó pero siguió pecando. Al seguir pecando, esa persona no está bajo la gracia, sino que sigue siendo una persona que está bajo la ley o bajo la jurisdicción de la ley, y la ley tiene la obligación de juzgarlo. Porque si una persona, supóngase que era un ladrón, y se bautiza, el hecho de bautizarse, si vuelve a robar,
sigue estando bajo la ley. ¿Por qué? La ley tiene que condenar a los ladrones. Si una persona se arrepiente y es un adúltero, sigue siendo adúltero, la ley lo tiene que condenar porque la ley dice que el adúltero tiene que morir, o es una persona condenada a muerte. Si una persona se arrepiente o se bautiza y en cualquiera de las formas sigue siendo un idólatra, sigue siendo un borracho, sigue siendo un maldiciente, sigue siendo lo que quiera, esa persona sigue bajo la ley. Es decir, esa persona no ha escapado de la jurisdicción de la ley, sigue estando procesada y bajo el juicio de la ley. Pero si una persona se arrepiente de todo corazón y vive la vida que el Evangelio le ordena que viva, por eso el verso 17, vea, es importante lo que dice aquí el verso 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Una cosa es que una persona era un pecador como haya sido y un esclavo del pecado como haya sido, pero el día que se arrepintió de corazón y se volvió a Dios y nació de nuevo, esa persona a partir de allí pues debe demostrar con sus hechos de que realmente es una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si sigue viviendo en los mismos pecados que vivía antes, pues no ha hecho nada, sigue estando bajo la ley. Si una persona sale de la cárcel porque le fueron absueltas sus culpas de la que se le haya sindicado, pero sale en libertad y sigue cometiendo delitos o cometiendo crímenes, la ley tiene todo el derecho de volverlo a apresar y llevar a la cárcel, ¿correcto? Entonces, ¿quién está bajo la ley? Todas las personas transgresoras de la ley, esas están bajo la ley y la ley tiene la obligación de juzgarlas. Entonces, cuando hablamos de la gracia, no podemos decir, sí, gracias a Dios la ley se murió, la ley fue en el Antiguo Testamento y por lo tanto, como ya estamos en el Nuevo Testamento, entonces ya estamos bajo la gracia, ya la ley no puede hacer nada contra nosotros. Eso es mentira. La ley sigue vigente, la ley sigue existiendo. Si una persona salió de una cárcel, salió de una prisión por cumplimiento de pena o porque le hayan hecho rebajas o porque le hayan dado un indulto. Supóngase que una persona estuvo en una cárcel y por la razón que sea le dieron un indulto o una amnistía, lo que sea, y salió de la cárcel. El hecho de que él haya salido de la cárcel no quiere decir que la cárcel haya desaparecido. La cárcel sigue ahí. Si una persona recibió un indulto por lo que sea, y salió de Bellavista, por ejemplo, aquí en Medellín, una de las cárceles de aquí en Medellín, o de la Modelo en Bogotá, o de cualquier otra prisión, salió porque lo indultaron o por o le dieron algún beneficio, por alguna razón le dieron algún beneficio, y a raíz de este beneficio recobra su libertad, no quiere decir que la cárcel haya desaparecido. Ni los jueces que tienen la obligación, ni los fiscales, que tienen la obligación de acusar a los transgresores de la ley tengan que desaparecer, ni los jueces que dictan sentencias hayan desaparecido. Ellos siguen, o sea, la ley está vigente. ¿Qué es lo que pasa con la ley hoy? Que si una persona vive sin transgredir la ley, obedeciendo el Evangelio de Cristo y por lo tanto no es un ladrón, por lo tanto no es un blasfemo, no es un borracho, no es un fornicario, no es un adúltero, no es un idólatra, en fin, en general, no es nada de eso. ¿De qué lo puede acusar la ley? Sus cuentas que tenía pasadas, Cristo se las perdonó. Y la nueva vida que vivía ahora la vive en paz con Dios. Entonces la ley no tiene de qué juzgarlo, no tiene cómo condenarlo, porque esa es la otra. Algunos echan
campanas al vuelo diciendo, sí, la ley existía en el Antiguo Testamento, pero ya no existe la ley. Eso es una mentira, es un engaño. La ley existe y tiene que existir, y como dijo Cristo en San Mateo 5:18, va a existir hasta que exista el cielo y la tierra, va a existir la ley. Hasta que exista el cielo y la tierra no perecerá ni una tilde ni una jota de la ley. ¿Qué es lo que hay? Personas que no le deben nada a la ley. Y si una persona no le debe nada a la ley, no está bajo la ley, sino que está bajo la obediencia a Cristo o bajo la ley de Cristo. Entonces aquí la cuestión es esto: o uno está bajo la ley o uno está bajo Cristo, o una persona está en pecado o una persona está en Cristo, una de las dos. La persona decide en qué lado estar. Es decisión de cada individuo. Si una persona dice que quiere seguir en pecado, pues sigue en su pecado, sigue siendo esclavo de su pecado, y la ley dice: usted está condenado a la sentencia de muerte eterna. O una persona renuncia a su pecado, se arrepiente de corazón, obedece el Evangelio de Jesucristo y dice que el que obedece el Evangelio de Cristo tiene vida eterna. Esas son las dos cosas. O una persona opta por la vida eterna que es en Cristo Jesús, o opta por la condenación eterna, por la muerte eterna, que es seguir en pecado y seguir, por lo tanto, siendo un reo y una persona que vive bajo la jurisdicción de la ley. Esas son las dos condiciones. Por eso nos vamos al verso 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Es decir, cuando éramos esclavos del pecado, pues éramos libres en cuanto a la justicia. La justicia no tenía nada que ver con nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo decir que vivíamos en pecado y que podíamos hacer la justicia? No se puede vivir en la justicia y a la vez vivir en pecado. Una de dos: o vivimos en la justicia de Dios o vivimos en pecado. En el pasado vivíamos en pecado y por lo tanto lejos de la justicia. Ahora que hemos obedecido de corazón a esta forma de doctrina que describió el verso 17, entonces nuestro estado espiritual y legal ha cambiado. Ahora estamos en Cristo y no estamos bajo el pecado. Ahora estamos bajo la justicia de Dios, porque hemos sido justificados por esa justicia especial que Dios nos ha dado por la obra de Cristo en el Calvario. Ya no estamos en los pecados pasados, ni estamos bajo la sentencia que teníamos antes, sino que ahora estamos bajo la justicia que el Señor nos ha dado. Se pregunta, ¿pero qué provecho sacaron ustedes? Es decir, de haber sido esclavos del pecado y haber vivido esclavos del pecado y no de la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron ustedes dando un vistazo al pasado? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Ahora que uno ha llegado a Cristo, que uno está en Cristo, se avergüenza de esas cosas en las que uno vivía antes o las que practicaba antes de llegar a Cristo. Además, todas esas cosas conducían a la muerte. Pero el verso 22 dice: pero como ya hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, y el provecho que obtiene es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Lo que teníamos antes por delante era la condenación eterna, pero ahora en la nueva vida que hemos recibido por Cristo, el propósito final es que tengamos vida eterna. Y el verso 23 hace la suma, es decir, hace la conclusión del por qué. Concluye, hace una correcta conclusión de la exposición. Y dice: porque la paga del pecado es muerte. Es decir, toda persona que en la vida anterior, antes de llegar a Cristo, o si después de llegar a Cristo sigue pecando, pues la paga del pecado es muerte. Antes o después, la paga del pecado sigue siendo muerte. Pero la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el hermoso capítulo 6 de Romanos, y nos espera para el próximo capítulo. El capítulo 7 de Romanos es maravilloso, extraordinario, es como el clímax en todo este estudio que estamos haciendo. El 7 y el 8 es como la parte más alta en cuestión de argumentación teológica en este sentido, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, que vayamos a ver, siendo la voluntad del Señor, el próximo miércoles, si el Señor nos concede la vida y la salud. Por ahora vamos a ver saludos que tenemos. Agradecemos, hermanos, que usted nos envíe su saludo desde donde usted se encuentre. Desde ya estoy saludando a todos los estudiantes de la Escuela de Jesús. Tal vez muchos no nos escriben, los animamos a que nos escriban, pero estuve recientemente, esta semana anterior apenas regresé esta semana, de una región del Cauca, en la Argelia, municipio de la Argelia, Cauca. Me vi con hermanos de corregimientos como El Mango, también de otro corregimiento que se llama Sinaí, y así sucesivamente, Puerto Rico también, y El Plateado, y La Hacienda, en fin, todos estos lugares. Me vi con hermanos de ese lugar, especialmente con los hermanos del corregimiento El Plateado, que me recibieron excelentemente bien. Hermano Mauricio, muchísimas gracias. Al pastor de la iglesia, hermano Saúl, muchas gracias, un agradecimiento muy grande. Y allá me di cuenta que muchos de ustedes y muchos de los hermanos de toda esta región del Cauca, de la denominada Colombia Profunda, siguen las enseñanzas de la Escuela de Jesús. Me encontré con muchos estudiantes de la Escuela de Jesús en ese recorrido por estos lugares. Incluso un saludo muy especial al pastor, aunque no tuve la bendición, el privilegio de entrar ahí a la congregación siquiera un rato, en Balboa, Cauca. Sin embargo, me vi con el pastor de la iglesia central de Balboa, Cauca, a quien envío un saludo muy especial, hermano Wilmer, un saludo muy especial a usted y a su familia allá en Balboa, Cauca, y como a toda la hermosa congregación que hay allí en este municipio. Entonces, a todos estos hermanos que nos siguen, y estando allí me di cuenta que estaban con nosotros muchos hermanos desde el Putumayo, desde el Caquetá, desde el Huila, del Tolima y otra cantidad de lugares. Pues se hizo la transmisión por Facebook del evento que se realizó allí. Tuvimos también la conexión con muchos hermanos de toda esta región. Entonces, mi saludo cordial a todos ustedes en toda esta región del Cauca, del Putumayo, de Nariño, de Caquetá, del Huila, del Tolima, en fin. Y les animo a que nos escriban también, que nos pongan ahí su saludo, que se comuniquen con nosotros. Pero por ahora vamos a tener estos saludos. Elizabeth nos va a pasar desde los lugares desde donde nos están saludando esta noche. Amén. Bueno, primero que todo quisiéramos enviar un saludo de parte de todos aquí en la Escuela de Jesús a nuestro hermano Frank y a nuestra hermana Zulay. Una felicitación muy grande a ellos por la llegada de Vincent, que ha llegado para alegrar el hogar de ellos y desde luego de todos nosotros y la congregación de Bello Central. Amén, la llegada de su precioso bebé, y también seguimos orando por nuestra hermana Zulay y su pronta recuperación. Amén. Así es. Y bueno, tenemos saludos desde Bucaramanga, también tenemos de Lérida, Tolima, desde Ecuador. Vi que está conectado nuestro hermano José Miguel. Amén. Sí, un saludo a él también y a su familia. Sí, amén. Saludos a él. También de Gigante Huila. También tenemos hermanos desde Barranquilla, desde Ecuador. Pedernales, allá es donde está nuestro hermano. Amén. De Pedernales, Ecuador. Fundación Magdalena. En Dos Quebradas, Risaralda. En Cuba, Pereira. Soledad, Atlántico. Cartagena, Venezuela. Milán, Caquetá. Dallas, Texas, Bogotá, Valledupar. También tenemos hermanos en Quibdó, Chocó, Santa Marta, en Boston, Massachusetts,
y también desde Panamá nos siguen en esta noche. Amén. Pero ese Panamá es de Arauca. Es Panamá, el departamento Arauca. Arauca, sí. Un saludo muy especial a todos ustedes. Qué alegría saludarlos, qué alegría saber de ustedes y qué bueno recibir sus saludos. Agradecidos profundamente con Dios de poder contar con personas tan especiales como son todos ustedes, los seguidores de la Escuela de Jesús, que estudiamos juntos, humildemente nos sentamos aquí un rato y estudiamos juntos la palabra del Señor, siguiendo las enseñanzas de Cristo y procurando siempre lo mejor para cada uno. Con mucha humildad lo hacemos y lo hacemos de todo corazón. Bien, ahora creo que tenemos unas peticiones también. Amén. Bueno, tenemos una petición especial por sabiduría y tenemos también peticiones por sanidad. Y en esta noche, de parte de nuestra familia, quisiéramos pedirle el favor a todos los hermanos que están conectados que nos ayuden a orar por la niña Luciana Vázquez. Ella es una bebé de nuestra familia, en este momento ella está internada en la UCI y está delicada, pero sabemos que el Señor tiene toda potestad sobre toda enfermedad y que el Señor puede obrar en la vida de ella. Él puede extender su mano, tocar su cuerpecito allí donde está. Vamos a orar por sus padres, por la hermana Natalia, por el hermano David, que el Señor sea dándoles paz y que su fe aumente cada día más y que puedan confiar plenamente que el Señor está a cargo de esta situación. Como por diversos hermanos que están enfermos también en hospitales o en sus hogares y están en este momento viendo la Escuela de Jesús y ellos creen que el Señor los puede sanar. O hay un familiar que está viendo la Escuela de Jesús y está intercediendo o esperando esa respuesta del Señor para su familiar, pues vamos a orar. Las palabras del apóstol Pedro y de la iglesia en Hechos 2:24 en adelante, 4:24 en adelante, aquel momento cuando los apóstoles habían sido azotados y eran perseguidos y se les prohibió que predicaran en el nombre de Jesús, ellos hicieron una oración tan poderosa que la tierra tembló, se llenaron del Espíritu Santo. Y la oración de ellos era que extiendas tu mano para que en el nombre de Jesús se hagan sanidades, prodigios y milagros. Amén. En el nombre de Jesús. Y que les diera a ellos autoridad, poder de seguir predicando sin miedo la palabra de Dios, que prediquemos con denuedo tu palabra, dijeron ellos en esta oración poderosísima. Pues hoy como ayer también le pedimos al Señor que su mano extendida alcance a todas aquellas personas que están enfermas, hermanos, en el caso de la niña Luciana, que el Señor la sea sanando, la llene ese hospital donde está, en la clínica donde se encuentra hospitalizada en este momento, y todos los demás enfermos donde estén, si tienen esa fe definitivamente decidida en el nombre de Jesucristo y creen que Él llevó sobre su cuerpo en la cruz del Calvario todos, no solamente nuestros pecados, sino toda enfermedad y dolencia, y que por su llaga fuimos curados, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y Él lo va a hacer ahora mismo. Amén. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, así es. Soberano Señor Jesús, invoco tu glorioso y santo nombre en esta hora. Es maravilloso, Señor, llegar a tus pies en este momento y ver toda esa enorme provisión de gracia, de misericordia, de poder, de autoridad, de gloria que hay en ti, Señor. Y esa obra grandiosa que por nosotros hiciste en la cruz del Calvario y todos esos grandes beneficios que tú has dejado, Señor, a disposición nuestra, tan solo por un paso sencillo de fe. Te ruego, Señor, en este momento por Luciana, para que seas tú sanándola, Señor, de toda enfermedad, de toda infección que hay en su cuerpecito. Ahora mismo sea sanada en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Bendice a sus padres, a Natalia, a David, sus abuelos, toda su familia, Señor, que estamos esperando esa respuesta suya, como también todos mis hermanos y oyentes de la Escuela de Jesús que se encuentran enfermos donde quiera estén. Hoy como ayer, extiende tu mano
para que milagros, prodigios, sanidades sean hechos ahora en el nombre poderoso de Jesús. No importa en qué lugar, dónde se encuentren, no importa cuál sea la gravedad de la enfermedad o cuál sea la enfermedad, tú tienes potestad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y no hay nada imposible para ti. Por estas personas que están rogando en este momento esa bendición espiritual y esa sanidad para sus cuerpos, Señor, estamos orando con la seguridad de que tú ya has contestado a nuestra oración, porque lo hemos pedido en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Muy bien, gracias a Dios. Hemos tenido hoy con nosotros en la producción, como siempre, a nuestra hermana Leonela. Hemos tenido a Manu, a Manuela, ahí como ya ustedes saben, en la producción. Hemos tenido al hermano Felipe, que ha regresado después de un tiempo a estar con nosotros aquí en la Escuela de Jesús, y a nuestro hermano Leonard, a quien saludamos también gustosamente esta noche en el nombre del Señor, que está aquí en las barras. La escuela tiene quien le haga barra aquí también a nivel personal, y es un privilegio, nos inspira, nos ayuda. Muchas gracias, hermano Leonard. Y esta noche pues darle el agradecimiento a Elizabeth, que ha estado con nosotros aquí en la presentación de la Escuela de Jesús, sus palabras de despedida. Muchas gracias, ha sido un privilegio. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Nuevamente animarlos a seguirse conectando cada 8 días, ya saben, los miércoles a las 7 de la noche, aquí en la Escuela de Jesús, donde aprendemos lo que la Biblia dice. Amén. Y bueno, si tienen sus preguntas, ya saben que las pueden formular y se estarán respondiendo en los próximos programas. Pero para mí ha sido una bendición muy grande poderlos acompañar esta noche. Elizabeth, a usted muchísimas gracias, que Gracias, el Señor Padre. les siga bendiciendo. Y a todos ustedes, mis amables hermanos y estudiantes de la Escuela de Jesús, recuerden, los queremos mucho en el Señor, y a los de aquí, de localmente y Pueblo Central, les invitamos a un gran culto en el día de mañana a las 7 de la noche, a un gran ayuno el día sábado de 7 en adelante de la mañana, a un gran culto en la noche y a una tremenda fiesta dominical muy especial este próximo domingo aquí en Ipubello Central. Amén. Y todos ustedes los amamos en Cristo Jesús. Que tengan la mejor de las noches. ¿Listo?